todos aquellos que no confiesen esto no son de Dios. El evangelista, o sea, Juan, no deja, sin embargo, a la mera sugestión la verdad de que al hacerse carne, el Verbo no dejaba de ser lo que era antes de entrar en esta nueva esfera de experiencias. Él no deja ninguna duda. Y eso es lo que Juan está tratando de ponernos en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Decirnos, mira, Él al hacerse carne nunca dejó de ser igual que Dios. El versículo que Pablo habla, miren, el Evangelio de Juan es cristológico y Pablo habla de la cristología de Juan. Entonces no hay contrastes, sino más bien nos asegura que Dios envió a su verbo, al verbo encarnado, y nunca dejó de ser el mismo Dios. Nunca dejó de ser el mismo Dios, aunque iba a ser humano. Adán fue, ¿qué? Sí, pero fue creado. ¿Sí? ¿Y el nuevo Adán? ¿Cómo vino el nuevo Adán? El segundo Adán. El primer Adán fue creado y fue hecho perfecto, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y el segundo Adán fue creado? Engendrado. ¿Se da cuenta de la diferencia? El segundo Adán tuvo que nacer. Y ambos eran humanos. Uno fue creado y el otro por nacimiento. Entonces la gloria del verbo no se extinguió. No se extinguió, no se desapareció. Y aquel verbo fue hecho carne, dice Juan. E inmediatamente Juan, mire, agrega y dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice así Juan, ¿verdad? Lleno de gracia, dice Juan, y de verdad. Mire, Juan, cuando está hablando de la gloria que ellos vieron en Jesús, Juan no está hablando de los milagros que Jesús hizo. Juan no está hablando de la transfiguración. ¿Se acuerda cuando fueron al Monte Alto? Y ahí fueron 3 de los discípulos y apareció, ¿quiénes? Moisés y Elías. Y Jesús se transfiguró. Pero Juan no está hablando de esa gloria. No está hablando de esa gloria. Tampoco está hablando de la gloria cuando el Padre le habló desde el cielo. Sino que Él mismo dice, vimos su gloria como el unigénito. En otras palabras, como el único Hijo, que no hay ningún otro Hijo como Él. No hay ningún Hijo como Él. Como el único Hijo. El único Hijo que no es engendrado por el hombre, aunque sí fue engendrado en una mujer, pero no fue engendrado por un hombre, sino fue engendrado por el mismo Dios, por el Espíritu Santo. Y por lo tanto el verbo encarnado sería mitad Dios y mitad hombre. ¿Así? No. Sería hombre, primeramente sería Dios y segundo sería hombre. Y por eso en las próximas clases ustedes van a darse cuenta cómo cómo Jesús, siendo hombre, sabía los pensamientos de los hombres. Y cómo es que Jesús, estando en la tierra, estaba al mismo tiempo en el cielo. Y estaba en todas partes, porque nunca dejó de ser Dios. ¿Pero cómo? Porque en nuestra mente solamente cabe de que Él trae a Dios por dentro. Trae una porción de Dios por dentro. Y Él va caminando por ahí como hombre, pero por dentro trae a Dios.
Así como ¿sabe cómo lo pensamos? Así como nosotros pensamos, decimos, como nosotros recibimos el Espíritu Santo, vamos por ahí y traemos el Espíritu Santo con nosotros. Así pensamos que andaba Jesús. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo, de que Jesús es el unigénito del Padre. Es un hombre que es diferente a nosotros, porque es un hombre que no fue engendrado por el hombre, sino por Dios mismo. Amén. Entonces, el lenguaje de Juan está adornado. El lenguaje de Juan está adornado al decir de cómo es que ellos miraban a Jesús, en la forma en que ellos lo podían concebir en su mente, porque a Jesús no lo miraban como un hombre normal, sino como lo miraban especialmente cuando entró al templo y en ese momento Jesús no habla como hombre, no habla como un lenguaje humano como el de nosotros, sino como el Hijo del Hombre, y entra al templo y mira que lo han convertido en venta de mercadería, y él dice: destruyan este templo. Así miraban Juan a Jesús, como el nuevo tabernáculo, así como la gloria de Jehová caía en el tabernáculo. Era mismo Jesús que traía la gloria de Dios. Así lo miraban ellos. Cuando Jesús entra al templo, entonces está hablando de ese tabernáculo santo y dice: destrúyanlo. Y hablaba de su cuerpo, pero ya dijimos que no era un ser humano como nosotros, pero sí padeció como nosotros. Y esa es la parte que debemos que comprender, que él, que aunque no era un ser humano como nosotros, padeció las mismas penas y tribulaciones y aflicciones de nosotros. ¿Por qué? Porque él tuvo sed, tuvo hambre, se cansaba, tenía sueño, y así, etcétera, etcétera. Evidentemente Jesucristo era más que un hombre. Evidentemente era ¿qué? Dios. Juan nos dice que la gloria que se observaba en él era gloria única. No se podía ver nada como ella en otra persona, ni se había visto. Y su carácter de única consistía precisamente en que estaba en consonancia con la gloria que debía tener el Hijo único de Dios, el enviado del Padre. Los hombres reconocieron esta gloria, pero no pudieron reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Vieron su gloria, pero no pudieron reconocer que era el Hijo de Dios. Cuando este único Hijo de Dios se describe y dice Juan, estaba lleno de gracia. Y no solo de gracia, sino que también y de verdad, dice Juan. Y mire, esa parte dice dice que no se debe suponer que mediante esa descripción se había agotado los elementos de su gloria manifestada. Por verlo hombre no se había agotado su gloria. En el capítulo 2, versículo 11, después de que Jesús hizo el milagro en las bodas de Caná, dice Juan: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hay una diferencia entre el milagro, entre la señal, porque ahí Juan le llama señal, que una señal y milagro son diferentes. Lo diferencia en ver su gloria después. Entonces, la gloria visible del Verbo encarnado era tal como lo que debía de manifestar. Naturalmente, el Hijo de Dios, el enviado del Padre, que era lleno de gracia y de verdad, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Eso es lo que dice el capítulo 1. Esto lo hace con el objeto, hermanos, de que no falte nada en la declaración de todo lo que al Verbo como tal en su nueva esfera de existencia y en su completa manifestación a través del velo de su carne, al velo encarnado, se le llama aquí el unigénito Hijo de Dios. Bueno, amén. Está interesante, ¿verdad? Nos ponemos de pie. Ya.